Segundo bloque de arquitectura paisajista. Les venimos diciendo a todos ustedes que es momento de trabajar en el jardín. Y como el ser humano es lo que come, nuestras plantas son el sustrato sobre el cual se apoyan, el sustrato sobre el cual toman los nutrientes para desarrollarse todo lo que refiere al follaje como también la floración. Por eso es sumamente importante que preste atención a los diferentes sustratos para las diferentes plantas. En este caso en particular vamos a hablar de sustratos en general. Hablando de sustratos, que es uno de los temas más importantes dentro del cultivo de todas las plantas y en especial de las plantas de interior, porque las plantas de interior son plantas que se ven aisladas de tener un volumen grande de sustrato, un volumen grande de tierra, como son las plantas que puedan ser plantadas en patio. Al estar en el interior necesitan que ese sustrato, ese contenido de la maceta donde las vamos a plantar, tenga características que le permitan desarrollarse, que le permitan absorber nutrientes, que le permitan obtener el agua y la humedad que necesitan, tener el oxígeno que necesitan inclusive en sus raíces, y a partir de allí apoyar el crecimiento desde la maceta. Nosotros tenemos un muestrario donde tenemos una cantidad de cada uno de los sustratos más fácilmente conseguibles, de los componentes de sustratos más fácilmente conseguibles, entre los que, sin mencionar inicialmente la tierra negra, que es uno de los componentes, que en realidad aparte es uno de los componentes que menos estamos usando en este momento, tenemos perlita. Hay una serie de componentes inorgánicos, llamémosle, que no le aportan ni le quitan al sustrato más que textura. Esto es, por ejemplo, perlita, que es un material volcánico muy liviano, que tiene una buena retención de humedad, que tiene, no es ácido ni alcalino, tiene un pH neutro. Después tenemos vermiculita, que es también una sustancia de grano mucho más fino que la perlita, también es liviana. En este caso se llama vermiculita dorada. Esto que tenemos acá es arena de río, es una arena que, a diferencia de la arena de mar, no tiene componentes calcáreos, es una arena muy lavada, no contiene sales. Después tenemos leca. La leca es una arcilla expandida, cocida, que es absolutamente inerte y sirve tanto como fondo de macetas para ayudar al drenaje, como un elemento para agregarle al sustrato que retiene humedad y nutrientes y después los va liberando progresivamente. Y después tenemos una serie de componentes orgánicos que vamos a incluir en los sustratos. Entre ellos tenemos el musgo sphagnum, que es la materia prima de la que se saca la turba que habitualmente se compra. En este caso la turba es ese musgo sphagnum molido en diferentes granos, y se encuentran dos o tres tipos. Después tenemos cáscara de arroz, que es un componente relativamente nuevo, no siempre se consigue, y lo que hace es alivianar las mezclas, donde va y tiene una gran resistencia a la descomposición, entonces le mantiene muy buena textura al sustrato durante mucho tiempo. También tenemos pinocha, que en el caso nuestro preferimos no usar la pinocha degradada habitual, sino usar la pinocha relativamente fresca de las capas superiores de las acículas que caen de los pinos. También tenemos chips, en nuestro caso usamos chips seleccionados finos, porque no son para cubrir las macetas, no son decorativos, sino que son para incorporar al sustrato. Esto le da una materia orgánica de descomposición lenta y que permite que el sustrato tenga una muy buena textura gruesa para las plantas también que así lo necesitan. Y por último tenemos fibra de coco, que en algunas plantas, sobre todo en etapas muy iniciales, si a uno le gusta hacer sus propias plantas, ya sea plantines, esquejes o de semilla, muchas plantas de interior realmente se reproducen y se mantienen muy bien durante sus primeras etapas de vida en una mezcla de fibra de coco, que es un producto también de mucha duración, no se descompone fácilmente, retiene una buena cantidad de humedad sin que nunca quede encharcado, no hay manera de encharcarlo, uno la moja y el agua siempre drena. Vamos a armar ahora un sustrato básico que creo que sería útil para la mayoría de las plantas que se pueden tener en el interior. Por ejemplo, usamos en tierra, vamos a hacer un sustrato base, ponemos 2 partes de tierra, usamos como parte, en este caso, 2 cucharadas, ¿no es cierto? Entonces tenemos 2 partes de tierra, vamos a ponerle al menos una parte de perlita y vamos a agregarle una buena cantidad de musgo sphagnum o turba. En este caso es lo mismo un componente que otro, pero le damos más textura con el musgo sphagnum. Vamos a poner también una parte de musgo sphagnum. Y por último,
teniendo en cuenta lo que hemos visto de la mayoría de los productores de plantas de interior, le vamos a agregar algo que le dé todavía más ligereza en el sustrato y que le dé más textura. Podemos agregarle pinocha fresca o podemos agregarle chips. Normalmente, como en este caso el musgo sphagnum ya aporta la acidez necesaria para la mezcla, le vamos a agregar chips, y en este caso le vamos a estar agregando una parte también de chips. Recordemos que una parte, en este caso eran 2 de estas cucharas. Tampoco tiene que ser una cosa científicamente exacta ni matemáticamente exacta, porque bueno, no es la idea. Esto hay que mezclarlo para que quede una mezcla liviana y pareja. Y en este caso esta mezcla nosotros ya directamente la colocaríamos en la maceta previo colocación en el fondo de leca. Vamos a colocar esta leca, que la función que tiene es evitar que la mezcla eventualmente, ya sea por compresión, por descomposición, por lo que fuera, pueda tapar los orificios y drene. Y ahora colocamos una capa del sustrato en el fondo de la maceta, luego colocaríamos la planta sobre ella y por último completaríamos con el resto del sustrato oprimiendo las raíces. Ya hablamos de sustrato, momento ahora de hablar de fichas técnicas, y en particular en el día de hoy vamos a compartir la siguiente ficha junto a Norman Dissek. Hoy es el caso de un árbol común, de un árbol tradicional que no tiene problemas con el frío, que no tiene problemas de adaptación con nuestro suelo, que es tolerante incluso a vientos, a sequías. Me refiero a una planta tradicional como es el paraíso. Ahora bien, el paraíso común prácticamente ya no se emplea más para el arbolado urbano porque tiene una escala muy grande, porque es un árbol que puede resultar incluso hasta invasivo, ya que rebrota de manera preocupante en baldíos, en terrenos que están desocupados, y tiene una escala a veces excesiva para lo que es las necesidades del arbolado urbano local. En cambio, en la mejora genética, el tratamiento, el mejoramiento vegetal, ha logrado la obtención de un tipo de paraíso diferente que se lo conoce vulgarmente en los viveros como paraíso sombrilla. Y me refiero justamente a estos 2 ejemplares que tengo aquí a mi espalda, y que es la planta conocida botánicamente como Melia acedarach, variedad umbraculífera, paraíso sombrilla. Vamos a ser optimistas y veamos el vaso medio lleno en lugar de ver el vaso medio vacío. Esta es una de las veredas, estamos en la Valle Casi Soler, que más sombra intensa tiene o cuenta en pleno verano. Es un placer cruzar por esta vereda cuando hace mucho calor o el sol está fuertísimo. El paraíso sombrilla ha logrado desarrollarse de una manera espectacular. Cumple con las necesidades para las cuales fue colocado en este lugar. Ahora bien, como vamos a hablar seguramente, y ya hemos hablado en otros programas, es fundamental cuando se va a elegir una especie conocer cuáles son las distancias a las que debe colocarse un ejemplar del otro, conocer cómo deben ser las medidas o las características del recinto, saber cuál es el tipo de altura del tronco que hay que buscar cuando sea el momento de comprar el árbol. Por ejemplo, estos árboles, como ustedes ven, han tenido un desarrollo increíble. Ahora, tomemos la base. Fíjense que ya ha habido un levantamiento de las veredas porque los recintos son muy chicos, porque las raíces no se han conducido adecuadamente hacia las profundidades y porque además un árbol está prácticamente a 3 metros del otro, lo cual hace que la distancia de plantación es inadecuada. Este tipo de plantas se deben colocar como mínimo a 5 o 6 metros un ejemplar del otro. Por lo tanto, eso es justamente lo que genera la competencia y lo que hace que los árboles crezcan mal. Entonces acá tenemos el primer signo, un recinto que es demasiado pequeño y una proximidad entre ejemplares que no es la adecuada, están demasiado juntos. Si vamos después a la altura del tratamiento para elevar el encopado, como ustedes pueden ver, hay ramas muy bajas, hay ramas que están bloqueando la formación estructural de la copa y que también deben ser eliminadas ahora, justamente en esta época, en el invierno. Lo que no se debe hacer es tocar la altura de las ramas superiores, que son las que generan la bóveda o la sombrilla, que es lo que da el porte y la sombra característica a la especie. Esta planta, como todos los paraísos,
tiene también la flor característica en primavera, en un color lila grisáceo, el perfume exquisito que distingue a la especie y también una producción de frutos que es menor que en las otras especies, lo cual hace que para algunas personas esto sea un detalle interesante, porque el paraíso en general a veces es molesto por su fructificación. Bueno, por hoy les dejo esta propuesta. Acuérdense, el paraíso sombrilla lo pueden plantar en pleno invierno, busquen que tenga buen sistema radicular, que sean plantas elevadas por encima de los 2 metros y plántenlos no menos de 5 metros un ejemplar del otro. Nada más y me despido hasta el próximo programa con más conceptos sobre arbolado urbano. Antes de irnos a la pausa, me queda recomendarles a todos ustedes la firma que en sus 3 direcciones hace posible el color en nuestro hogar. Descubra Pinturerías Color Shop y descubra dónde pintar es más fácil. En sus 3 direcciones: Belgrano, esquina La Madrid, Avenida Lem 2338, Darregueira, esquina Fitzroy. 4 estaciones: Riegos, Piletas y Jardines, Sarmiento 957. Luciano Dutari, Antigüedades y Modernidades, Sarmiento 1389. A&G, Riegos, Piscinas y Jardines, 14 de julio 2873.